Ok, buenos días, tardes o noches, señor profesor Ramón Jovencillas. Mi nombre es Kennedy Rodríguez y junto con mi compañera Camila Fernández vamos a estar realizando la exposición sobre el OPAM Paso Cerrado. ¿Cuál nuestra compañera va a comenzar hablando sobre el amplificador inversor? Buenos días, tardes o noches. El amplificador inversor es un tipo de amplificador operacional donde la señal de entrada se aplica al terminal inversor del OPAMP y resulta en una salida que es una versión amplificada de fase invertida de la entrada. Su configuración, la entrada se conecta al inversor del OPAMP a través de una resistencia y una resistencia de retroalimentación conectada a la salida del OPAMP a la entrada de la inversora. La entrada no inversora se conecta a tierra. Nuestra ecuación que vamos a usar para calcular la ganancia es voltaje de salida va a ser igual a menos la división de la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia de la inversora por el voltaje de entrada. Nuestra característica en este tipo de amplificador es que tiene una inversión de fase de 180 grados, su ganancia negativa controlada por la relación que tenemos en nuestra ecuación y una alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Vamos al siguiente tipo de amplificador. Amplificador no inversor. Es un tipo de amplificador operacional donde la señal de entrada se aplica al terminal no inversor y resulta en una señal que es una versión amplificada de la fase con la entrada. La configuración que se usa es que la entrada se conecta a la no inversora del OPAMP y una red de resistencias en series se conectan entre la salida del OPAMP y la inversora y tierra. Nuestra ecuación de ganancia la tenemos aquí abajo, que es voltaje de salida va a ser a voltaje de entrada por 1 más la división de R2 sobre R1. La característica de este tipo de OPAMP o de amplificador es que no hay inversión de fase y la ganancia positiva se va a determinar por lo que tenemos aquí, 1 más raíz sobre la división de raíz de 2 sobre 1. Y esta tiene una alta impedancia de entrada y baja impedancia de la salida, igual que el que teníamos anterior. Vamos al siguiente tipo de amplificador. Amplificador sumador. Ese tipo de amplificador combina varias señales de entrada en una única señal de salida, sumando las tensiones de entrada ponderadas por sus respectivas resistencias. Como tal, su configuración se basa en varias resistencias de entrada en nuestro IN conectada a cada señal de entrada, que es aquí en nuestro negativo. Y a la entrada de la inversora, una resistencia de retroalimentación vamos a tener entre la salida de nuestro PAM a la entrada inversora y la entrada no inversora se conecta a tierra. Nuestra ecuación es voltaje de salida es igual a menos resistencia de retroalimentación por las sumas de nuestras la suma de nuestras voltajes de entrada y se multiplica esto por voltaje de entrada ahí sobre la resistencia que tenemos en esta. No sé si se dio a entender la ecuación. Y nuestra característica es que, como tal, la salida de la suma ponderada de las entradas invertidas y se utiliza en mezcladores de audio o procesamiento de señales. Eso es donde más se usa este tipo de amplificadores. Y ya el siguiente amplificador sería amplificador restador o diferenciador. Es un tipo de amplificador que produce una señal de salida proporcional a la diferencia entre dos señales de entrada. O sea, tenemos dos resistencias conectadas a nuestras dos entradas y a las entrada inversora y no inversora de la OPAMP respectivamente, ¿verdad? Dos resistencias de retroalimentación conectadas a la salida de nuestro PAMP, a cada una de nuestras entradas. La ecuación la tenemos aquí abajo para tener nuestra ganancia como tal, y las salidas, sus características es que proporcionan la diferencia de las entradas.
cuando vamos a nuestro voltaje de salida. Y también se utiliza en aplicaciones de sustracción de señales y procesamiento diferencial. Ya esto le toca a mi compañero. Ok, para la siguiente aplicación de los SOPAM tenemos lo que viene siendo el amplificador seguidor. Ese circuito es muy utilizado también como el buffer o seguidor de voltaje. Por ejemplo, en digital lo hemos usado principalmente en las simulaciones para separar lo que vienen siendo diferentes salidas de otras. Luego de una misma salida, crear una entrada alterna que se puede estar conectada a otra parte sin también perder, como por ejemplo la pérdida de voltaje en un circuito. Básicamente, a una señal baja, transformarla nuevamente en una señal con su respectivo voltaje. También alguna de las características del mismo es que la salida es igual a la entrada, porque como dije, el buffer solo vuelve la entrada a su valor original, como quien dice. Aquí también dice que otra característica es que no amplifica señal en términos de voltaje, pero proporciona aislamiento entre etapas del circuito, como mencioné al principio, y ofrece alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Ahora vamos a seguir con la siguiente aplicación, que es el amplificador logarítmico. Vemos acá que este es un poco diferente a lo que hemos visto hasta ahora, ya que este implementa un diodo. A su, básicamente la resistencia de ganancia viene siendo un diodo. Este es un circuito que utiliza un amplificador operacional para producir una salida que es proporcional al logaritmo de la entrada. A ver, los logaritmos es un tema matemático que ha causado cierta controversia porque principalmente los estudiantes no le encontramos un uso. Pero hay que decir que este amplificador logarítmico se usa en muchas aplicaciones de la vida real. Por ejemplo, como dice acá mismo en la presentación, se usa en la intensidad luminosa o del nivel sonoro. Todo lo que tenga que ver con audio o intensidad luminosa se usa en un amplificador logarítmico. También sucede con el osciloscopio que implementa un amplificador logarítmico y algunos sensores o radares. Alguna característica de este amplificador logarítmico es que la salida es proporcional al logaritmo de la entrada, como dice su nombre, y utiliza un diodo o transistor en la configuración de retroalimentación. Ahora, la siguiente aplicación es un oscilador de onda cuadrada, el cual ya sabemos y hemos visto que se puede usar un op-amp para crear ondas cuadradas a forma de intercambio de un frecuencia o un generador de frecuencias. Este circuito es uno que utiliza un amplificador operacional para generar una señal de salida con forma de onda cuadrada. Este tipo de oscilador se caracteriza por tener una salida que alterna rápidamente entre dos niveles de voltaje, creando una onda cuadrada. Básicamente lo que hace un triple 5, pero acá de otra forma. Una de las características que entrega este circuito es que genera una señal de salida con forma de onda cuadrada, como su nombre indica, y la frecuencia de la onda cuadrada está determinada por los dos componentes del circuito. Bien, utiliza una realimentación positiva y negativa para mantenerlos en sí. Básicamente en ningún momento se van a detener, ya sea por alimentación positiva o alimentación negativa. Ahora vamos a pasar con el oscilador de onda similar. Este es similar al anterior, pero ahora en vez de crear una onda cuadrada, crear una onda similar. Este se utiliza para generar una señal de salida, una onda similar, como se lo indica. Y este tipo de oscilador se caracteriza por producir una señal de salida continua y periódica con ondas suaves y repetitivas. Básicamente, esto lo que va a hacer, en otras palabras, es ir aumentando y disminuyendo el voltaje como una onda similar. Básicamente lo que hace el término de funcionamiento es simple. Él va a ir aumentando el voltaje positivo poco a poco y luego va a ir bajando a una determinada frecuencia. Por eso es que se crea una onda similar. Una característica es que genera una señal de salida conforme a seguridad. La frecuencia de esta onda similar está determinada por los componentes del circuito. Y uno usa una retroalimentación positiva y negativa para mantener la oscilación, igual que en su forma de, igual que vimos en el anterior circuito de la onda cuadrada. Ahora vamos a pasar con los filtros activos como a ver, los filtros activos son circuitos que utilizan SOPAM junto con resistencias y capacitores para seleccionar ciertas frecuencias
y atenuar otras. En pocas palabras, el término filtro en este contexto se usa para seleccionar las, a ver, los diferentes tipos de frecuencias que uno desee, ya sea si uno quiere un filtro pasabajo o un filtro de altos, uno lo que va a construir el filtro, ya sea en la frecuencia que uno desee. Si uno quiere solo los bajos, usará un filtro pasabajo. Si uno quiere los altos, usará un filtro pasabajo. De igual manera. Pero esto lo que va a hacer es que solo va a dejar pasar las determinadas frecuencias que uno le haya indicado. Aquí vemos algunos tipos. Primero tenemos un filtro pasabajos, que tiene dos características. Es que permite el paso de frecuencias bajas y atenúa las altas. También tiene una frecuencia de corte llamada PSF o CFC, determinada por los componentes RC, que son la resistencia y el capacitor. Luego abajo tenemos un filtro pasabanda que permite el paso de rango de frecuencias y atenúa las que están fuera de este rango. Básicamente todos los filtros hacen esta función, de atenuar las frecuencias que se encuentran fuera del rango de la misma configuración. También este posee un ancho de banda y una frecuencia central o FO, determinadas por los componentes del circuito. Y por último tenemos el filtro rechaza banda. Este atenúa un rango de frecuencias y permite el paso de las frecuencias fuera de este rango. Básicamente es la configuración inversa. Funciona de manera inversa a lo que ya hemos explicado. También su ancho de banda y frecuencia central, FO o FO, son determinadas por los componentes del circuito. Y ahora vamos a ver con el penúltimo circuito, que es el circuito integrador o banco. Ese circuito lo que hace es básicamente la salida va a ser la integral del voltaje de entrada. Esto significa que la salida es el área debajo de la curva de la señal de entrada. Como sabemos, principalmente las ondas senoidales tienen un área debajo de la curva, que básicamente eso es la integral. La integral es el área debajo de la curva de esa onda. Lo que hace este circuito es calcular la onda de esa onda senoidal en base a esta configuración. Una resistencia y un capacitor en la entrada, el capacitor como retroalimentación. Este circuito tiene las salidas, tiene una característica, y es que esa salida es proporcional a la señal de entrada, viene siendo, se utiliza un capacitor en la retroalimentación, como dije, y es útil en las aplicaciones de procesamiento de señales como los generadores de forma de ondas y filtros. Ahora vamos a pasar con la última parte, que es el circuito derivador. Este circuito derivador es un tipo de amplificador operacional en lazo cerrado que produce una salida proporcional a la derivada de la señal de entrada. Eso significa que la salida es la tasa de cambio de la señal de entrada. Muy similar al circuito anterior, solo que en vez de una integral de una curva, esto lo que va a hacer es la derivada de la señal de entrada, ya sea un voltaje o una corriente. Algunas de sus características son que su salida es proporcional a la derivada de la entrada. Se utiliza un capacitor en la entrada y una resistencia en la realimentación, lo cual es inversamente a lo visto anteriormente. Y este es útil también en el procesamiento de señales como detección de bordes de imágenes, sistema de control, entre otros. Y hasta aquí llega nuestra exposición sobre los lazos cerrados. Buenos días, tardes o noches, señor profesor Ramón Gómez Díaz. Mi nombre es Kennedy Rodríguez y estaré realizando la parte del montaje del circuito. Mi compañera es Camila Fernández. Ahora vamos a pasar con la primera aplicación del OPAMP que debemos de montar, la cual es la aplicación del amplificador no inversor. Acá vemos que la entrada vienen siendo 5 voltios. Como vemos acá, vamos a subir la imagen, la luz, por si no se nota. A poner esto bien. Ahora sí, 5 voltios. Y ese contacto bien. Viene de esta fuente de celular. Ahora, la salida nos tiene que dar los mismos 5 voltios. Vemos que acá tenemos una alimentación de 7 voltios. Vemos que la salida nos da, vamos a prender la luz nuevamente. No sé si se vea mejor con o sin ella. Vemos que nos da 5.2 voltios. Vemos que hay una caída de voltaje acá en la salida o en la entrada inversora,
que viene a ser la diferencia entre la fuente de voltaje y la fuente de alimentación, que es VCC. Pero la salida siempre nos va a dar la entrada. En este caso la entrada son 5 voltios, la salida nos da 5 voltios y un poquito más. Ahora vamos a pasar con la aplicación del seguidor de voltaje o del buffer, que es muy utilizado, por ejemplo, en electrónica digital, como decimos en la explicación del video, para separar entradas independientes, básicamente, una de la otra. Ahora vamos a medir que igualmente acá entra lo que viene siendo 5 voltios. Vamos a fincar bien el multímetro y a montar esto acá. Vamos a poner tierra de este lado y mediremos así aproximadamente 5 voltios, y acá a la salida nos tiene que dar igualmente los 5 voltios, como vemos acá. Aproximadamente los 5 voltios. Ya la tercera aplicación que tenemos y que seguramente he estado viendo acá desde el principio, espero que se haya visto el multímetro, es la del op-amp como oscilador de onda cuadrada, la cual la podemos ver a través del parpadeo del LED. Y ya, como no voy a medir nada, voy a acercar la vista. Podemos ver el LED parpadeando en la frecuencia. También podría ser un motor, y básicamente lo que vamos a hacer es controlar la carga del capacitor mediante el op-amp. Todas las resistencias acá miden lo mismo, y cuando entre el ciclo de descarga y carga del condensador, este va a hacer que el LED parpadee, porque en un momento el voltaje en la entrada inversora será mayor que en la no inversora y se vaya alternando así constantemente. Y bueno, esta ha sido la explicación práctica del circuito, de los circuitos con op-amp. Hasta un próximo video.